Buenas noches, mi nombre es Fanny Josefina Leal Díaz, identificada con cédula de ciudadanía 39.574.926 de la ciudad de Girardot, Colombia. A continuación voy a presentar mi trabajo sobre programas de cooperación internacional que apoyan al sector educativo en Colombia. El presente trabajo contempla una presentación multimedia en la que se mencionan cuáles son las modalidades de cooperación en Colombia. Se define cada una de ellas y, a través de un mapa conceptual, se ilustran cuáles son los organismos internacionales que apoyan al sector educativo en Colombia. Acto seguido se vislumbra una matriz de comparación en la que se muestran algunos de los convenios internacionales de tipo bilateral y multilateral. Se continúa con un comentario crítico sobre el aprovechamiento de estos convenios para el país y se finaliza con las conclusiones y referencias. Bien, en Colombia existen 4 tipos fundamentales de cooperación. Espacios de integración, que se refieren a los mismos espacios regionales, la cooperación privada, la cooperación bilateral y la cooperación multilateral. El primer tipo de cooperación se refiere a los espacios de integración, que como su nombre lo indica, tiene como objetivo integrar a regiones a través del intercambio de experiencias y de formación, a través de la creación y promoción de proyectos que beneficien a los países y además se facilite la libre circulación de docentes, profesionales e investigadores. Algunos organismos con los que tiene convenio Colombia son Mercosur, ALCUE, Espacio Común de Educación Superior América Latina y el Caribe, Unión Europea, EIC, Espacio de Integración del Conocimiento, y los tratados de libre comercio, en los cuales la educación juega un papel muy importante, ya que el Ministerio de Educación salvaguarda los fines de la educación que están estipulados tanto en la Constitución Política de Colombia de 1991 como en la Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994. Además, se introduce la reserva para proteger la autonomía en la legislación y el ejercicio de la política pública educativa. En el segundo tipo de cooperación, que es el de cooperación privada, se busca establecer alianzas con el sector privado para fortalecer el sistema educativo a través de los programas, proyectos y políticas educativos. Algunas de estas alianzas son Bancolombia, CAFAN, Fundación Carolina Colombia, Fundación Compartir, Red Papas, Fundación Empresarios por la Educación, Fundalectura, entre otros. Cooperación bilateral. Como su nombre lo indica, bilateral se refiere a dos, es decir, cuando se habla de un convenio internacional de cooperación bilateral, se refiere a que es un compromiso en el que participan 2 países o instituciones de 2 países, agencias o instancias de cooperación como entidades de coordinación técnica, las cuales aceptan acuerdos, condiciones y términos con respecto a algo. Según el Ministerio de Educación Nacional, estas relaciones se efectúan de gobierno a gobierno a través de embajadas y cancillerías. Cabe señalar que si las obligaciones que asumen ambos países no se asumen como tal, pueden llegar a ser castigadas en caso de incumplimiento. En la actualidad, el Ministerio tiene suscritos más de 70 proyectos con 41 países, y algunos de esos programas son Convenio de Reconocimiento Mutuo de Validez de Títulos Profesionales y de Incorporación de Estudios entre Colombia y Costa Rica, Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre Colombia y México, Convenio de Reconocimiento Recíproco de Estudios, Diplomas, Títulos y Grados Académicos entre Colombia y Alemania. Como se puede observar, la mayoría de los convenios internacionales de cooperación bilateral se refieren a la convalidación de estudios de educación superior. Bien, con respecto a la cooperación multilateral, a diferencia de la anterior, esta se realiza entre 3 o más países y se caracteriza por la coordinación entre organismos internacionales que involucran varios países que tienen intereses en común como políticos, regionales, económicos, etc. Algunos ejemplos de organismos internacionales de cooperación multilateral son Organización de Estados Americanos, OEA, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Convenio de Desbello, Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Organización Internacional para las Migraciones, OIM, entre muchos otros, que tratan de beneficiar a los países en desarrollo. A continuación, se presenta un mapa conceptual en el cual se ilustra cuáles son los organismos de cooperación internacional con los que Colombia tiene convenio. Algunos de ellos son la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos, la cual ha realizado proyectos para la población con discapacidad, retención escolar e indicadores educativos. Algunos de sus programas son PRIE,
que consiste en el proyecto regional de indicadores educativos. Otro de ellos es la capacitación de docentes para el siglo XXI y otro es la memoria y derechos humanos en el Mercosur, entre muchos otros. Otro de los organismos importantes es la UNESCO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que busca el apoyo a la ejecución de proyectos nacionales e intercambio de experiencias e información en América Latina y el desarrollo de programas y proyectos regionales. Algunos de sus programas son indicadores de alumnos que tienen necesidades educativas especiales y el fortalecimiento del proceso de incorporación de la educación ambiental. Se fundamenta en 1948 con la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos en el artículo 26, en el cual toda persona tiene derecho a la educación. Otro de sus organismos es la OEI, que consiste en la Organización de Estados Iberoamericanos, el cual apoya los proyectos de educación, ciencia y cultura, y estos se basan en la alfabetización, los derechos humanos, la evaluación docente y la formación docente, entre otros. Otro de sus organismos internacionales es el UNFPA, que traduce el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Su cooperación está centrada en temas de carácter sexual y derechos humanos y de construcción ciudadana. Ahora bien, otro de sus importantes organismos es el Banco Mundial, el cual ha centrado su cooperación en proyectos de mejoramiento de la calidad, de pertinencia educativa para las poblaciones indígenas a partir de programas etnoeducativos. Otro de sus organismos es el BID, que se traduce en el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual apoya proyectos para el desarrollo de las competencias ciudadanas y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y se encuentra también UNICEF, el cual traduce el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que está dirigida al fortalecimiento del programa de Escuela Nueva y dirigida a las subdirecciones del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, y se trabaja con el programa País 2008-2012. Acto seguido se presenta la matriz de comparación, cooperación bilateral y cooperación multilateral. A continuación, el cuadro comparativo en el que se encuentran algunos convenios internacionales de cooperación multilateral y convenios internacionales de cooperación bilateral. Bueno, entre los convenios internacionales de cooperación multilateral se encuentran como organismo la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Algunos convenios de la UNESCO son: se fundamentó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, derecho a la educación, en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza del año de 1960 y la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 28 y 29, donde se estipula la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria en el año de 1989. Otro de los organismos internacionales es la OEA, Organización de Estados Americanos. Uno de sus programas es la educación de docentes para el siglo XXI, concentración en la tecnología y la colaboración para mejorar la calidad de la educación. La fecha de finalización del programa es 2009, en septiembre. Y otro de sus organismos internacionales de cooperación multilateral es la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, el cual trata de la alfabetización y educación básica para mujeres desplazadas y letradas, cabeza de familia en el departamento de Nariño, Colombia. Fecha del 2008, diciembre. Ahora bien, con respecto a los convenios de cooperación bilateral, la mayoría de ellos se refieren a la convalidación de estudios de educación superior. Entre estos se encuentran el Convenio de Reconocimiento Mutuo, Certificado de Estudios, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre la República de Colombia y el país de México. La fecha de adopción fue el 14 de julio del año 2000, según la ley 596. Otro de los convenios fue el Convenio de Reconocimiento Mutuo, Certificados, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre Perú y Colombia en el 7 de febrero del año 2000, ley 574. Y también se encuentra el Convenio de Reconocimiento Mutuo, Certificados, Títulos y Grados Académicos de Educación Primaria, Media y Superior entre Argentina y Colombia el 13 de julio de 1994, ley 147. Como se puede ver, entre estos convenios de cooperación multilateral se vislumbran los organismos internacionales que tienen convenios con Colombia, mientras que en los bilaterales solamente se encuentran 2 países y se refieren especialmente a algunos convenios para internacionalizar la educación. Bien, continuando con la matriz de comparación, organismos internacionales de cooperación multilateral. Se encuentra la ONU, Organización de las Naciones Unidas, algunos de sus programas o convenios
se encuentran Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 24, Educación pertinente en condiciones de igualdad en el año de 1989, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, en el año 2006. Otro de los convenios es el Convenio Andrés Bello. Uno de sus programas es Planes de Mejoramiento de la Calidad y Pertenencia Educativa en el año 2008. Otro de sus organismos internacionales es la UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el cual uno de sus programas es la Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía en el año 2007. Y se encuentra también el Banco Mundial, en el cual uno de sus programas atiende a la población indígena en edad escolar en las comunidades Wayuu, Enaca y Uwa en el año 2008. Frente a esto se encuentran los convenios de cooperación bilateral, en los cuales está el convenio de reconocimiento mutuo de estudios y títulos de educación superior entre Colombia y la República de la Unión Soviética, que fue adoptada el 3 de noviembre de 1988, la Ley 48. Otro de ellos es el reconocimiento recíproco de estudios, diplomas, títulos y grados académicos entre Alemania y Colombia, el 30 de septiembre de 1986, la Ley 49. Otro de ellos es el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos entre Bulgaria y Colombia, el 30 de enero de 1985, Ley 35, y el Convenio Andrés Bello, Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural entre Madrid y Colombia, 23 de octubre de 1992, Ley 20. Bien, continuando con la matriz de cooperación, entre los organismos internacionales de cooperación internacional se encuentran el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Evaluación del Programa de Competencias Ciudadanas. Su objetivo consiste en fortalecer y evaluar los efectos de los programas que se enseñan en los colegios para promover las competencias ciudadanas. Otro es el OIM, Organización Internacional para las Migraciones, el cual uno de sus programas consiste en un apoyo con infraestructura y dotación de mobiliario escolar para ofrecer atención educativa integral a la población en situación de desplazamiento y vulnerabilidad en el año 2007. Otro de ellos es la UNICEF, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el cual uno de sus programas se consiste en una alianza para la paz, educación para la paz. Su objetivo es el desarrollo de planes anuales para el fortalecimiento e implementación de proyectos de educación para el ejercicio de derechos humanos en el año 2006. Frente a esto se encuentran los convenios de cooperación bilateral. Uno de ellos es el reconocimiento de estudios de ejercicio profesionales entre la República de Colombia y la República de Chile, el 14 de enero de 1982, Ley 9. Otro de ellos es la Convención sobre intercambio de profesores y alumnos y sobre calidad de títulos académicos entre Colombia y Uruguay, el 14 de noviembre de 1922, Ley 71. Y otro de ellos es el Convenio Cultural entre Colombia y España, el 31 de diciembre de 1963, Ley 139. Bueno, a continuación mi comentario crítico sobre el aprovechamiento en el sector educativo de estas oportunidades. Bien, en Colombia la legislación educativa es muy rica, en leyes, en decretos, acuerdos, reglamentos, etc. Y el Ministerio de Educación Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que se denomina Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, algunos de sus programas como Jornada Única, Colombia Bilingüe, etc., ha hecho esfuerzos por mejorar la calidad de educación, en el cual ofrece garantías para que ésta sea gratuita y obligatoria tanto en los niveles de preescolar hasta la nivel básica, que comprende desde grado primero hasta grado noveno, e inclusive la educación media, en todas las regiones del país. Y para ello tiene una infinidad de convenios tanto multilaterales como bilaterales, en los cuales tiene suscrito más de 70 convenios con 41 países en el tipo bilateral, lo cual debería redundar en el mejoramiento de la educación en Colombia, pero desafortunadamente las cosas no son así. Desafortunadamente los resultados en el examen PISA y en las pruebas de estado indican que la educación en Colombia es muy baja, por no decirlo deficiente. Entonces cabe preguntarse, ¿se aprovechan realmente en el sector educativo estas oportunidades? No, la verdad no, porque desafortunadamente Colombia se caracteriza por ser un país en el que poco o casi nada se lee, en que no se indaga, en el que y los docentes pues desafortunadamente entramos ahí. Por tanto, se tiene desconocimiento en muchos de sus tratados internacionales. En los bilaterales hay mayor conocimiento, porque de manera implícita pues han sido aprovechados por muchos docentes del escalafón 278-2002 que desean seguir estudiando y avanzar en el escalafón, pero las universidades de Colombia no ofrecen muchas expectativas por sus altos costos y aprovechan esos convenios bilaterales para convalidar sus estudios de educación superior. Ahora bien, en particular los convenios multilaterales no cubren las necesidades económicas y sociales del país, ya que muchos de ellos, pese a que le brindan beneficios, pues Colombia no está en capacidad de estar al nivel competitivo de dichos países.
Para muestra de ello el Tratado de Libre Comercio, que favoreció a Colombia en algunos aspectos, pero afectó a pequeños comerciantes, agricultores, etc., ya que se abrió un nuevo mercado con mayor poder de adquisición, lo que llevó en pérdidas económicas para algunos sectores de la economía, porque es que Colombia no puede competir como país en desarrollo con un país de potencia mundial. Ahora, por otro lado, existen barreras para lograr acceder a estos convenios, como son, para mí principalmente, uno es el desconocimiento, ya que al desconocerlo pues impide que sea ser partícipe y conocer cuáles son los objetivos, características, ventajas y aporta al país y poder realizar proyectos, gestionar, ser parte de ellos y contribuir al mejoramiento no solo de la calidad de la educación, sino en los diferentes ámbitos, político, económico, comercial, etc. En consecuencia, en lo personal, yo propondría que por un lado se dé a conocer los diferentes convenios, tanto multilaterales como bilaterales, en las diferentes instituciones educativas del país, en las juntas de acción comunal, en los espacios de participación ciudadana, analizando cuáles son las ventajas, desventajas, y que se dé, otorgue un espacio al ciudadano para que se sea partícipe y se involucre en los diferentes programas, proyectos y planes que ofrecen estos, porque realmente son muy buenos, pero desafortunadamente, pues por desconocimiento, no se llevan, no, no se participa en estos, con objeto de aprovechar al máximo los beneficios que estos aportan al país. Bien, en conclusión, el ejercicio fue bastante interesante porque en realidad desconocía muchos aspectos, tanto de la legislación educativa en Colombia como de los tratados de cooperación internacional tipo bilateral y multilateral, y considero que como docente es de gran importancia estar actualizado, con objeto de no solo conocer los programas y proyectos de algunos organismos internacionales que tienen convenio con Colombia, sino poder ser partícipe de alguno de ellos. En Colombia el pueblo colombiano en general no lee, no indaga, no cuestiona y por tal razón el Estado se aprovecha esas circunstancias a beneficios e intereses personales. Realmente hay muchos convenios internacionales que tienen grandes beneficios, pero que se desaprovechan por su desconocimiento, por la falta de control, seguimiento y evaluación a dichos programas, y porque muchos de ellos no cubren las necesidades económicas del país. Por ende, esta asignatura de legislación educativa me aportó valiosos elementos, no solo a nivel profesional, sino personal. Y bueno, finalmente las referencias bibliográficas, las cuales se basan en algunos textos como la UNESCO y la educación, el derecho a la educación en derechos humanos en las Américas, el derecho a la educación y algunas fuentes electrónicas, la mayoría de ellas tomadas del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Muchas gracias.